Bien, estamos o seguimos en el marco de nuestra enseñanza de la realidad del reino de los cielos. Y acabamos de terminar un capítulo donde estábamos explorando el asunto de vivir en la victoria del rey. Pero hoy quiero que incursionemos o abramos un capítulo nuevo de esta temática y que tiene que ver con algo que pienso yo a todos de una u otra forma nos desafía. ¿Cómo entender este asunto? Y escuche, cuando Dios corre el velo de la revelación en el principio, Él irrumpe ejerciendo autoridad, manifestando gobierno. En el principio creó Dios y vemos un Dios que ejerce autoridad y autonomía. Él no consulta con nadie, Él crea. Luego dice, y dijo Dios sea, y lo que dijo fue. Toda una manifestación de la autoridad de Dios que podemos apreciar en el relato de la creación. Cuando el Señor llega al sexto día y llega a la cúspide de su obra creadora, entonces ahora crea al hombre. Y nota, lo hemos mencionado anteriormente, mientras todo es creado a voluntad de Dios, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es interesante porque así como cuando el velo se corre y la revelación nos atropella, Dios arranca diciendo creó Dios, el gobierno de Dios. Cuando el hombre es creado, la primera cosa que Dios le asigna es gobierno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree. Y nota, al iniciar a hablar de reino, sí, nosotros comenzamos a hablar de reino y identificamos dos elementos que son claves cuando se habla de reino. O sea, estos dos elementos son vitales, no podemos prescindir de ellos al hablar de reino. Y uno es el rey, indiscutiblemente, pero el otro es el territorio. No hay reino si no hay un rey, pero tampoco hay reino si no hay un escenario que se gobierne, ¿cierto? Donde ese rey pueda ejercer su soberanía. Pues es rey, pero si no hay un territorio, pues es rey de nada, ¿cierto? Entonces por eso identificamos que esos dos elementos son claves. Pero estos dos elementos dejan en evidencia un elemento más que se manifiesta casi que en forma lógica. Si tenemos rey y tenemos un territorio, necesariamente también tenemos que hablar de gobierno. ¿Por qué? Porque el reino en últimas es una forma de gobierno. Eso es el reino, ¿cierto? Pero nota esto. Nota lo que te dije hace un momento. Dios arranca su revelación mostrándose como un rey que ejerce gobierno, autoridad. Pero crea al hombre a su imagen y semejanza y la primera cosa que le asigna es que señoree, o sea, que ejerza gobierno. Y aquí viene, digamos, una premisa sobre la que quiero que construyamos y avancemos en el desarrollo de esta temática. Escúchame, en el reino, el gobierno de Dios no es solo algo a lo que nos sometemos. En el reino, el gobierno también es algo que manifestamos. Ojo. En el reino, el gobierno de Dios no es algo simplemente a lo que nos sometemos. Claro que nos sometemos al gobierno de Dios, indiscutiblemente. No podemos estar en el reino si no estamos sujetos al gobierno del rey. Pero la otra cosa que yo debo entender es que no es solo una autoridad a la que me someto, es también una característica que manifiesto. Porque cuando el hombre fue creado, Dios le dijo, ejerce gobierno, señorea, ¿cierto? Entonces, la temática o el capítulo que vamos a abrir a partir de hoy es algo que vamos a llamar ejerciendo gobierno, asumiendo autoridad.
ejerciendo gobierno, asumiendo autoridad. Ahora, este es un tema, y de antemano lo menciono, este es un tema que puede generar primero algún tipo de controversia, pero sobre todo un abanico casi que incontable de interpretaciones diversas. Pero lo identificamos desde el principio. El hombre es puesto bajo el gobierno de Dios, pero para ejercer autoridad en el nombre de Dios. Para ejercer desde el reino autoridad, gobierno. Pero me anticipo, esta es una temática complicada. Entonces, en lo que quiero que nos concentremos, sobre todo en hoy y de quizás las primeras charlas de este capítulo, ¿sí? Es que, ¿cuál sería entonces, cuál sería el desafío primero de la asignación de gobierno que el Señor nos hace? ¿Cuál es ese desafío primero? Si yo estoy llamado a ejercer gobierno, ¿en qué consiste eso? ¿De qué se trata eso? Y reitero, este es un tema complicado, ha tenido múltiples interpretaciones a lo largo de toda la historia. Incluso, mientras escribía mis notas, vino a mi mente lo ocurrido por allá a principios del siglo IV en lo que se conoce como la cristianización del imperio, ¿no? Cuando el emperador Constantino tiene esa visión de la cruz y el peso del poder que estaba sobre él, y en un momento determinado él declara el imperio que él gobierna como un imperio cristiano, ¿no? Entonces, aquí es uno de los puntos en la historia de la iglesia donde probablemente el concepto de gobernar desde el reino ha tenido una de las interpretaciones más peligrosas y probablemente nefastas en la historia de la iglesia, ¿no? Muchos, alentados por algunos pasajes bíblicos, malinterpretando algunos textos bíblicos, entonces entendieron que Dios levantaba a la iglesia para ejercer gobierno en todas las áreas de la sociedad, en las áreas civiles, penales, económicas, religiosas. Y entonces desde la iglesia se comenzó a gobernar todos los aspectos de la vida de la sociedad. Y esta etapa que se conoce como la cristianización del imperio también es probablemente la época más oscura de la historia del cristianismo, donde el proyecto de reino se vio completamente anonadado por las pretensiones de poder y autoridad que la iglesia asumió. Uno puede hoy, al mirar la historia, concluir que indiscutiblemente la Biblia no estaba hablando de ese tipo de gobierno. Pero conectémonos un poquito con la cronología que hemos usado para desarrollar el tema de la realidad del reino de los cielos. Volvamos, digamos, a la cronología que hemos venido siguiendo. Josué instala al pueblo en la tierra de la promesa, pero esa nación que ahora está en la tierra de la promesa tiene una seria complicación con entender el concepto de gobernar, de ejercer autoridad. Y uno se preguntaría, ¿cómo vivió la nación del pacto ese desafío de gobernar una vez que estuvieron instalados ahí en el territorio de la heredad? Y uno, por ejemplo, comienza a observar lo que sucedió con Israel, y particularmente el libro de los Jueces casi que saca a la superficie el problema que tuvo Israel en cuanto a su falta de comprensión del desafío de ejercer autoridad, gobierno, dominio. Ellos debían ejercer esto en el lugar donde Dios los había puesto. Sin embargo, ¿qué pasó? Fueron desalojados, fueron despojados, fueron perseguidos, fueron oprimidos. Sus cosechas se las robaron, los sacaron en ocasiones de su tierra.
Y bueno, entendimos que el asunto de lo que vivió Israel fue que no asumieron un desafío frente a la consagración, pero tampoco ejercieron el desafío de gobernar, el desafío de tomar autoridad de lo que Dios les había dado. Y el libro de los Jueces evidencia esa dificultad. Incluso hay en dos ocasiones en que en el libro de los Jueces encontramos un versículo que se repite literalmente por allá a la altura del capítulo 17 y el capítulo 21. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El escritor de Jueces está diciendo el problema que tuvo Israel durante esta época, que fue bastante larga, fue una época de falta de autoridad, de gobierno. Ellos habían sido trasladados al escenario de la promesa, pero no ejercieron gobierno y autoridad. Por tanto, estaban a merced de sus enemigos. Pero escúchame, porque vamos a mirar la historia. Pero el gran desafío es: ¿qué relevancia tiene esta palabra para nosotros? Para ti y para mí, que hemos sido trasladados al reino de los cielos, fuimos sacados de la potestad de las tinieblas. Si yo no ejerzo autoridad y dominio de parte del Señor, yo voy a vivir a merced de cualquier otra estructura de autoridad. Y esta es la gran dificultad con este concepto. No, pero eso no importa, pues yo estoy aquí disfrutando de la bendición de Dios y todo. No. Tú tienes que asumir autoridad y gobierno. ¿Por qué? Porque si no asumimos autoridad y gobierno, estaremos a merced de cualquier otra estructura de autoridad. Y como les dije en el caso anterior, la heredad no está en juego. La heredad no está en juego, pero sí la posibilidad de disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, esa plenitud de vida que Él tiene para nosotros. Y mira, esta época, la época de los jueces, Israel vivió una especie de círculo vicioso. Yo no sé si puedes ubicarte ahí en Jueces capítulo 2, pero esto es lo que yo he llamado un círculo vicioso de anarquía que vivió Israel. Un círculo vicioso en el que la autoridad y el gobierno surgieron como destellos esporádicos, pero el pueblo volvió otra vez a caer en una situación. Y esto se repitió una cantidad de veces en Israel. Y el capítulo 2 de Jueces, a partir del versículo 11, no lo vamos a leer, pero tenlo ahí. Este es el marco de referencia donde están esto que vamos a mirar a continuación. Pero el autor de Jueces nos describe un poquito esto que pasó y vamos a mirarlo rápidamente. El texto dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. En ese proceso sirvieron a los Baales y dejaron a Dios. ¿Qué pasó entonces? La ira de Dios se encendió sobre ellos y el favor de Dios los abandonó. ¿Qué hizo Dios para juzgarlos, para disciplinarlos? Levantó una nación enemiga que los oprimió, en algunos casos los desalojó y todo esto. Y entonces, cuando estaban en medio de esa opresión, ellos clamaron a Dios, suplicaron a Dios por liberación. Dios levanta un juez que les da la liberación, que se levanta, une la nación y desalojan a sus enemigos. Y entonces la escritura dice que el pueblo reposa, descansa, disfruta mientras el juez vive. O sea, ese juez comienza a ejercer autoridad sobre la nación y la nación reposa. Pero luego viene un registro de que una vez el juez muere, entonces la nación vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirven a los Baales, dejan a Dios, la ira de Dios se levanta sobre ellos y los abandona. Dios levanta una nación enemiga en medio de la opresión, claman a Dios, Dios levanta un juez que los liberta y la tierra reposa mientras el juez vive. Pero luego, una vez muere, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo y esto se repite y se repite y se repite en muchas ocasiones en el libro de los Jueces. Ahora, es interesante que la intervención de cada juez en medio de esta dificultad trajo descanso,
La expresión que usa el escritor de Jueces es que trajo reposo. No hay como un patrón que identifique a los jueces. Son diversos, de diferentes tribus. Algunos tienen diferentes capacidades, otros más bien son usados por sus defectos. Por ejemplo, Ahod era zurdo y esto era como una especie de defecto en medio de la época. Un zurdo no podía ser parte del ejército, sin embargo, por su defecto es usado para la gran liberación del Señor. Entonces, usaron diferentes estrategias, pero en últimas, todos apuntaron a lo mismo: liberar la nación y disfrutar de la tranquilidad que venía de él, enfrentar al enemigo y establecer la paz en la nación. Y mira, echemos un vistazo así rápido de lo que fueron este registro de los jueces en Israel. Por ejemplo, Ahab dio la victoria en Israel y la tierra reposó 80 años. Débora y Barak derrotaron a sus enemigos y la tierra reposó 40 años. Gedeón enfrentó a los madianitas y la tierra reposó después de su victoria 40 años. Tola, este es uno de los jueces que está ahí, no lo mencionamos porque no conocemos casi su historia, porque es que no aparece, solo está la mención. Enfrentó a sus enemigos y la tierra reposó 23 años. Tola. Luego sigue Yair, la tierra reposó 22 años. Jefté, este fue el que trajo el reposo más breve, por así decirlo. La tierra reposó 6 años. Luego tenemos a Ibzán, la tierra reposó 7 años. Luego tenemos a Elón, la tierra reposó 10 años. Luego tenemos a Abdón, la tierra reposó 8 años. Y el último de los mencionados en el libro es Sansón, que trajo reposo a la tierra por 20 años. 20 años. Escúchame. Cada uno de estos personajes, y este es el detalle que seguramente conoces, pero quiero recordarte, cada uno de esos jueces es tipo de Cristo, aquel que se levanta para derrotar al enemigo, para conquistar la victoria de su pueblo y traer paz y tranquilidad y autoridad mientras vive. ¿Sí? Por eso cada juez, cada historia de estas que registra el libro de los jueces es tipo de lo que Cristo luego hace por su pueblo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el tipo y la realidad? Cristo es el juez justo que nunca muere. Por tanto, su gobierno y su autoridad son para siempre. Mientras el juez vivió, la nación disfrutó de paz. Pero el juez nuestro, el juez justo y recto, nuestro Señor, su gobierno y su autoridad son para siempre. Pero recuerda, el gran desafío para nosotros como ciudadanos del reino no es solo sujetarnos a su autoridad. Eso lo tenemos claro, o por lo menos yo espero que todos ustedes lo tengan claro. Pero el gran desafío también es ejercer gobierno, autoridad, porque fuimos hechos en Él reyes y sacerdotes para Él. Reyes y sacerdotes para Él. Ahora, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuál es entonces el desafío primero de esta asignación de gobierno? Si no es como a principios del siglo IV, de que estamos llamados como iglesia ahora a tener el presidente, no sé qué, esto y lo otro, a tener el presidente del Banco Monetario Internacional, el de la ONU, esto y lo otro. No. Exactamente de qué se trata. ¿A qué es específicamente en lo que la Escritura se refiere cuando nos invita a ejercer el desafío de gobierno y autoridad? Porque lastimosamente la mala interpretación de esta demanda divina ha sido, por ejemplo, el caballito de batalla de los recientes proyectos políticos, de algunas iniciativas de los grandes caudillos evangélicos. Y Dios nos llamó a gobernar, entonces voten por mí porque voy a ser el alcalde, el presidente, no sé qué, y esto y lo otro. Otra vez, yo creo en
hermanos en esos lugares de gobierno y autoridad, pero me parece que no me es permitido usar la escritura para alentar y promover este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque la demanda de autoridad y gobierno que Dios pone sobre sus hijos no tiene que ver con eso. Y quiero que observemos en forma muy rápida algunos detalles de la vida de uno de estos jueces. Y creo que ahí podemos identificar dónde está el desafío primero que tenemos como hijos de Dios cuando el Señor nos llama a ejercer autoridad y gobierno. Si estamos llamados a gobernar, ¿qué es exactamente lo que debo gobernar? ¿Qué es exactamente aquello sobre lo que debo tener autoridad? Las instituciones civiles, la economía, la educación, la política, los montes que hoy han identificado y la iglesia debe tomar autoridad de estos montes, no sé qué. Del relato de Jueces hay un detalle que brilla por su ausencia. Se menciona lo que ellos hicieron, en algunos casos cómo lograron sus victorias, las estrategias que usaron, pero nunca se menciona cómo trajeron reposo a la tierra. Si tú lees las historias, todas dicen, y tal persona juzgó la nación durante tantos años y la tierra reposó. Pero no dicen cómo. Entonces nos queda ese vacío. ¿Cómo es que ejercieron ese gobierno? ¿Cómo lo hicieron, cierto? ¿Cómo juzgaron la nación? ¿Qué hicieron para que la tierra reposara tantos años? Pero quiero que nos centremos en el más reconocido, pero a la vez más controversial de los jueces. Y ustedes ya saben a quién nos estamos refiriendo. Estamos hablando de Sansón, ¿no? No encontré una foto de Sansón, no hay registros de esa época, pero bueno, busqué ahí en mi álbum familiar antes de cortarme el cabello y ahí está Sansón, este mítico personaje. Cuando uno estaba en la escuela dominical de niño, uno pensaba en Sansón, el tipo con esa fuerza descomunal. Este hombre es el resultado de la intervención del cielo. Una mujer estéril y Dios la visita para decirle: vas a tener un hijo y él salvará a Israel de la mano de sus enemigos. ¡Wow! No tuvo un origen dudoso como Jecté, que era hijo de una ramera y que no sé qué, pero tuvo su origen en el cielo mismo. Pero en Sansón uno ve la valentía, por ejemplo, que le faltó a Gedeón. Uno ve la fuerza y el coraje que le faltó a Barak. Sin embargo, hay algunos detalles de la vida de Sansón que lo hacen ese personaje controversial. Pero creo que en esa historia, que curiosamente es a la que el escritor más tiempo le dedica, nota, hay algunos jueces que no alcanzan a ocupar ni siquiera un versículo, porque en un versículo se mencionan 2 o 3 de ellos. Pero de Sansón el registro sagrado le dedica 4 capítulos. Este hombre juzgó a la nación. El relato nos habla incluso de la manera como murió. Y es observando algunos detalles de su vida que quiero que identifiquemos esas áreas en las que indudablemente Dios nos llama a ejercer gobierno y autoridad como reyes y sacerdotes que somos para Él. Sansón hizo cosas muy llamativas durante toda su vida pública, por darle así un nombre a su vida, ¿cierto? Este hombre se metió en medio de los enemigos, se casó incluso con una de las filisteas, se ganó el respeto y el temor de ellos, los desafió abiertamente. Y cuando yo leo la vida de Sansón, yo digo, bueno, el escritor debió contarnos su nacimiento milagroso, ¿sí? Cuántos enemigos derrotó durante toda su vida y cuántos mató al momento de morir, punto.
porque es que hay tantas cosas de la vida de Sansón y es difícil verlo como un ejemplo a seguir, porque muchos detalles de su vida no son tan buenos. Sin embargo, a mí particularmente me llama la atención que primero es el juez del que más habla la Biblia, pero además a uno le sorprende que, a ver, en esa lista famosa, mítica de Hebreos 11, uno no encuentra llamado por su nombre personajes como Elías, que en lo personal está en el top 5 del Antiguo Testamento. Uno no encuentra a Elías mencionado por su nombre, pero sí encuentra como, por ejemplo, el autor de Hebreos habla de Sansón. ¿Qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jecté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sansón sí es mencionado en esa lista. La revelación de Dios por medio de su palabra es fascinante, escúchame, porque no edita la historia de sus grandes héroes. Yo no hubiese escrito la historia de Sansón de esa manera, pero la Biblia no la edita, porque los personajes que hay en la escritura, Dios los usa como instrumentos pedagógicos para que aprendamos de sus virtudes y sus aciertos, pero también de sus errores y sus fallas. Así como lo dijera el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿qué aprendemos de Sansón con respecto al desafío de ejercer autoridad y gobierno? Y desde el momento en que nace, Dios se le aparece a una mujer, le dice que tendrá un hijo. Y toda la vida de Sansón hay tantos paralelos inevitables con la vida de Cristo. Un ángel anunciándole a una mujer que será visitada por Dios para tener un hijo. Dios le anticipa que sobre ese niño habrá un voto de nazareato que Dios mismo determinó. Incluso en ese relato donde el texto se ocupa de hablarnos del origen de Sansón, el último versículo de ese capítulo, el 13, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, Sora y Estaol. Un niño que crece, que el espíritu de Dios se manifiesta en él. Uno piensa en Jesús, piensa en Juan el Bautista, piensa en Samuel. ¡Wow! O sea, Sansón tiene algunos registros que hablan de lo grande que fue y todas las expectativas del cielo sobre él. Pero, ¿cuál es la área sobre la que quiero llamar tu atención en esta mañana? Dios invita a Sansón y por medio de él a nosotros, escúchame, a asumir gobierno sobre la visión que ha puesto en nosotros. Y sobre esto quiero concentrarme en la parte final de esta reflexión. Mira el capítulo 14 de Jueces. Y míralo ahí, porque estos versículos nos van a servir ya para llegar al desafío específico de la palabra en esta mañana y cerrar nuestra reflexión. Descendió Sansón a Timnat y vio Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre:
tómame esta mujer porque ella me agrada, porque ella me agrada. Nota cómo arranca el texto. Descendió Sansón y vio. Luego dice, yo he visto. Y luego el padre le dice, es que no has visto otras mujeres aquí. Hoy vamos a hablar del desafío de asumir gobierno sobre la visión. Escúchame. Lo que tus ojos miran determinará la visión que te orienta. Lo que tus ojos miran determinará la visión que te orienta. Cuando no ejerzo gobierno y autoridad sobre alguna impresión visual, puedo ver seriamente comprometida mi visión espiritual. Cuando uno mira la vida de Sansón, no estamos hablando de un pervertido sexual que estaba ahí mirando mujeres por un lado y por otro. Estamos hablando de un hombre cuya vida manifiesta el Espíritu Santo. Pero parece que esta mujer filistea sedujo la retina de nuestro hombre. Y esa impresión visual que es inevitable, tú no puedes evitar mirar algo que está a tu alrededor, pero cuando tú no tienes dominio y gobierno sobre tus impresiones visuales, tú estás poniendo en riesgo tu visión espiritual. Y aquí podríamos terminar nuestra reflexión. Este es el desafío de la palabra para nosotros en esta mañana. Vamos a asumir autoridad y gobierno, no sobre la presidencia, el senado, la alcaldía, no sé qué, porque pensamos simplemente en ese tipo de cosas. El gran desafío de los ciudadanos del reino es asumir autoridad y gobierno, y primeramente, o en esta mañana, la palabra nos desafía sobre lo que nuestros ojos ven, Repito, una impresión visual es inevitable. Pero no puedo permitir que una impresión visual afecte, mi visión espiritual. Esa mirada de Sansón dio a luz una petición. Tómame esa mujer, le dijo a su padre. Luego viene la instrucción del padre llamando la atención de que ella es filistea, no es parte del pueblo de Dios, pero él desatiende la instrucción porque el impacto de lo que vio ahora había llenado su mente, había llenado su voluntad, y todo a su alrededor pasó a un segundo plano, incluso la instrucción de su padre. Esa me agrada, tómame. A estas alturas, Sansón solo le importa lo que él quiere, no lo que Dios ha determinado para él. Y si tú observas lo que vio, por no tener control sobre lo que vio, se desató una serie de cosas simplemente por lo que no pudo gobernar. Es de eso lo que se trata este desafío. Y es muy interesante, el mismo Señor Jesús lo explicó con mayor claridad cuando allá en el Evangelio de Lucas capítulo 11, a la altura del verso 33, dice: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Pero luego sigue: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Cuando tu ojo es maligno, todo el cuerpo está lleno de tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La luz que tú y yo irradiamos es el resultado de la luz que asimilamos. Si yo no tengo gobierno sobre lo que veo, todo lo que va a entrar en mí va a llenarme de tinieblas. El ojo es el instrumento que llena el depósito, ya sea de luz o de tinieblas. Y este es el proceso que apreciamos en la vida de Sansón.
Él permitió que su ser interior fuese llenado de la seducción que generaron las mujeres filisteas en él. Su petición, su deseo, su obstinación, su egoísmo, esa es la que yo quiero. Todo eso solo fueron manifestaciones de lo que había en él por razón de las tinieblas que lo invadieron por sus ojos. Este es el gran peligro de no asumir autoridad sobre nuestra mirada. Recuerda lo que mencionamos anteriormente. Lo que tú no gobiernas, tarde o temprano te gobierna. Lo que tú no gobiernas, quedas a merced de cualquier estructura de autoridad. Somos nosotros quienes debemos controlar lo que entra a nosotros por razón de nuestros ojos. Por eso te decía, yo no puedo evitar las impresiones visuales, pero yo sí puedo evitar que la visión espiritual sea afectada por esas impresiones. Yo no puedo vivir bajo la tiranía de lo que mis ojos ven. Yo debo asumir gobierno y autoridad para vivir bajo la bendición de lo que Dios me muestra. Y este fue un principio que aprendimos. Recién comenzamos esta temática. Por eso yo no camino en pos de lo que mis ojos ven. Yo me muevo detrás de lo que Dios me muestra. De esta manera es que yo me lleno de luz. Y hay muchas dificultades que uno puede apreciar cuando permite que sus ojos se llenen de tinieblas. El Señor nos regala otra. Ahí en el capítulo 6 de Lucas también. Él dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Cuando yo no ejerzo gobierno sobre lo que mis ojos ven, yo me convierto en un instrumento de juicio, de señalamiento, de condenación para los demás. Cuando echamos una mirada al cuadro de lo que ocurrió en Edén, por ejemplo, uno puede apreciar que la expresión que sentencia la acción que dio paso al pecado fue un asunto relacionado con una mirada fuera de control. Mira cómo lo expresa el capítulo 3 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era codiciable que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y lo tomó y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Algo sucedió en el pensar de la mujer. Gradualmente el fruto tomó un nuevo significado, se volvió atractivo para su vista, deseable al paladar y poderoso para una nueva sabiduría. La evidencia de lo visual se volvió potente e incontrolable. Escuchó a la criatura antes que al Creador y no pudo gobernar su mirada. Este es exactamente el proceso que se da en la vida de Sansón. Vivir bajo la tiranía de lo que tus ojos ven, o mejor, de lo que los ojos ven, es una marca que caracteriza al hombre natural. El hombre espiritual vive bajo la dirección de lo que Dios le muestra. Repito, el hombre natural vive bajo la tiranía de lo que sus ojos ven. El hombre espiritual vive bajo la dirección de lo que Dios le muestra. Por eso es urgente asumir autoridad sobre esta área en particular. El apóstol Juan lo explica también cuando allá en su primera carta, a la altura del capítulo 2, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El gran desafío que tenemos como hijos de Dios en esa asignación de gobernar como reyes y sacerdotes no es llenar las curules de los consejos municipales, de las asambleas departamentales o del Congreso Nacional o sentarnos en la silla presidencial. No, no, no. El gran desafío es asumir gobierno sobre lo esencial. La iglesia que gobierna desde los lugares celestiales con Cristo Jesús es una iglesia que tiene autoridad sobre lo que ve, porque esto determina la visión que la orienta. Por eso hoy tenemos una iglesia seducida por los puestos de gobierno, pero que ha perdido la visión de su papel en la historia. Pero aterricemos esto a la vida de cada uno de nosotros. Porque fácilmente podemos darle la espalda a este desafío diciendo, no, pero yo no estoy pensando en ser gobernador, ni llegar al consejo, ni al senado, ni ninguna de esas cosas. A mí no me interesan las jerarquías gubernamentales. Eso no es para mí. Recuerda que el gran desafío de la palabra hoy es que al ser trasladados al reino, el escenario de nuestra bendición, y estar bajo el gobierno del rey, también estamos llamados a ejercer gobierno y autoridad. Y la primera área que la palabra me invita a asumir gobierno es a lo concerniente a mis ojos. Lo que entra en mí por razón de la mirada. Eso que Juan describe como los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que estás permitiendo que entre en ti? Hay una mirada fuera de control que se deja seducir por la lujuria de la pornografía. O una mirada que está puesta en aquello que llena tus apetitos carnales todo el tiempo. Aquel que tiene su mirada al servicio del placer, al servicio del tener, al servicio del juicio a los demás, al servicio de la condenación, al servicio de las banalidades. Porque bueno, cuando uno piensa en un tema como esto, uno dice, no, pero yo no tengo problemas con la pornografía, eso es para el que no. No, escúchame. Porque aún cosas tan triviales como el que todo el día tiene sus ojos, por ejemplo, en un celular, todo el día está llenando su vida de chismes de otros. Al que tiene sus ojos en las trivialidades, todo el día está llenando su vida de banalidades. Muchos de tus proyectos, de tus emprendimientos, terminan siendo guiados por lo que tus ojos ven. Yo recuerdo la cantidad de gente invirtiendo en esas pirámides y cosas, esas inversiones de ganancias fáciles, porque todo el mundo veía esto y lo otro, y entonces la gente terminó siendo guiada por lo que sus ojos veían. La realidad a nuestro alrededor hoy, por ejemplo, nos ha venido sumiendo en un temor porque todo el tiempo vemos las noticias de lo que sea, de esto, de una cosa y otra, y todo el tiempo nos estamos llenando de esto. Otra vez, no quiero decir que no veas noticieros, pero llena tus ojos de la visión del cielo para que tu vida no sea gobernada por el temor de lo que te rodea, sino por la verdad de lo que te gobierna. Ese tipo de mirada nos invade y nos llena de tinieblas porque no hemos ejercido gobierno sobre nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y el desafío de la palabra para nosotros en esta mañana hoy es asumir autoridad. Quizás tengamos que decir como Job, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Yo hice pacto con mis ojos.
No podemos permitir que la luz que alumbre nuestro interior sean tinieblas. Hoy el desafío es asumir autoridad sobre los ojos para guardar la pureza de la visión. La Escritura está llena de ejemplos de esta realidad. Unos magos llamados de Oriente para mirar una estrella y llegar hasta la cuna misma del Salvador, dejaron de ver la estrella y terminaron en el palacio de Herodes. Pedro deja de mirar a Jesús mientras camina sobre las aguas y de pronto comienza a hundirse. Elías quita su mirada del Dios del Carmelo y terminó huyendo por la amenaza de Jezabel. Yo necesito asumir autoridad y gobierno sobre mis ojos, porque son el instrumento que Dios usa para llenar mi depósito interior de luz o de tinieblas. Durante toda su vida, Sansón vivió la anarquía de una mirada fuera de control. Y es paradójico, mira. En el caso de Sansón, es cuando pierde sus ojos que recupera la visión. Y yo quisiera que oráramos en esa dirección en esta mañana. Yo quiero invitarte a perder tus ojos. Y no como en el caso de Sansón, que fueron arrancados de sus cuencas. No. Es ponerlos bajo el gobierno y la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, para que nuestra visión espiritual sea renovada por la grandeza de la luz de Dios. Yo no sé cuáles son aquellas cosas que por razón de no tener control de tus ojos te tienen sumido en derrota, que no te permiten apreciar la grandeza del favor de Dios. Quizás señores, chicos, jóvenes, cautivos de la pornografía. Quizás mujeres cautivas de las banalidades, todo el tiempo mirando una cosa y otra y llenando su corazón de eso. Quizás empresarios que solo ven en un emprendimiento su riqueza personal y no pueden apreciar la grandeza de lo que Dios quiere hacer con ellos en el reino. Yo no sé, pero mi oración ha sido que el Espíritu Santo de Dios traiga a tu corazón hoy aquello que debes poner en el altar de la consagración para que tu mirada se pierda en Él y puedas abrirte a apreciar la grandeza de lo que Él te muestra. El criado de Eliseo se asoma y solo ve el ejército sirio. Eliseo sale, ora y dice: Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces los ojos de este hombre fueron abiertos y se dio cuenta que más eran los que estaban con ellos que el ejército sirio que estaba frente a ellos. Padre, hoy abrazamos el desafío, Señor, de vivir una vida gobernada por tu autoridad, pero ejercer gobierno y autoridad desde nuestra posición de reyes y sacerdotes. Hoy, Señor, nos apartamos de esa falacia
que se ha incubado al interior de la iglesia, de que estamos llamados para sentarnos en las sillas de esto, de lo otro. No, yo entiendo que hoy la Escritura me llama a ejercer gobierno y autoridad sobre las cosas esenciales. Y quiero hoy, Señor, arrancar ejerciendo gobierno y autoridad sobre mis ojos, Señor. Yo quiero, Señor, hoy consagrar completamente mi mirada, Señor, a ti, para que la visión de lo que tienes para mí sea despejada, aclarada y completamente nítida delante de mis ojos, Señor. Hoy queremos perder nuestros ojos en ti para abrirnos a la visión que viene de ti, Señor. Permítenos ser una iglesia que camina con autoridad y gobierno desde los lugares celestiales en Cristo, con autoridad sobre lo que ve para poder moverse en la visión que tú le muestras. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.